En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te amo. Revélanos al Padre. Revélanos su santísima voluntad, y haz que ella reine en nosotros como reinaba en ti. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a pensar en mi mente. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a circular en mi sangre. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a mirar en mis ojos. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a escuchar en mis oídos. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a hablar en mi voz. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a respirar en mi respiración. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a palpitar en mi corazón. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a moverte en mi movimiento. Jesús, te amo. Ven, divina voluntad, a orar en mí, y luego ofrece esta oración a ti como mía, para satisfacer por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Amén. Vamos a iniciar en este día de hoy nuestra segunda meditación de la novena de Navidad, el amor anonadado. Antes de iniciar la novena de Navidad, es muy recomendable que nosotros hagamos la siguiente oración como preparación a la novena. Y dice así: Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que me admitas a la meditación de los excesos de tu amor en el misterio de tu encarnación. Dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos, mientras medito el segundo exceso de tu amor. Y a ti, Madre Inmaculada, te pido que me encierres en tu corazón y que me hagas un pequeño lugar en tu seno materno para que pueda contemplar, comprender y acompañar a tu Hijo Jesús en este misterio, e imitándolo a Él y a ti, deje de reinar en mí a la divina voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Bueno, durante esta meditación vamos a contemplar el exceso de amor que nuestro Señor le compartió a esta alma de Dios, la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y posteriormente profundizaremos estas verdades también a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras. Compartiremos un aporte de un padre de la Iglesia y finalmente cerraremos con una práctica que nos da el Santo Padre Francisco, nuestro Papa, en algunas de las catequesis en las cuales ha dirigido en la época de la Navidad. Comenzamos entonces a meditar en esta segunda hora. Y dice así: Entonces mi mente se trasladaba hasta el seno materno y quedaba estupefacta al considerar a aquel Dios tan grande en el cielo y ahora tan anonadado, empequeñecido y limitado, que no podía moverse y casi ni siquiera respirar. La voz interior me decía: ¿ves cuánto te he amado? Dame un lugar en tu corazón, quita todo lo que no es mío y así me darás más amplitud para moverme y respirar. Mi corazón se deshacía, le pedía perdón
Le prometía que quería ser toda suya y me desahogaba en llanto. Pero lo digo para mi confusión. Volví a mis habituales defectos. Oh Jesús, qué bueno has sido con esta miserable criatura. Ahora vamos a meditar, a profundizar este misterio tan hermoso, recordando y retomando lo que hablábamos en la hora anterior, en la cual se nos dio ese decreto de la encarnación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Deciden que Jesús debe bajar a la tierra para rescatarnos a nosotros y restituirnos esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Cuando Jesús desciende al seno de la Santísima Virgen María, ya que ella dio su fiat y aceptó amorosamente ese misterio tan grande de Dios de venir a encarnarse en su seno, Luisa, en su momento de unión íntima con Dios y de oración, estaba allí con la Virgen María en el seno de la Virgen. Nosotros estamos llamados al meditar esta hora a entrar dentro del seno de la Santísima Virgen María, poder ser actores junto con Jesús, pidiéndole a nuestra Madre Santísima y a Luisa que nos permitan penetrar en este exceso de amor, siendo partícipes activos dentro del seno de la Madre, para que nosotros podamos entender el grande amor que Dios nos tiene. Y acá Luisa dice, cuando ella se trasladaba espiritualmente, porque real y verdaderamente en ese acto único y eterno de Dios, ella entraba y nosotros lo podemos hacer también. ¿Qué le pasaba a Luisa? Quedaba estupefacta de ver que Dios, siendo tan inmenso, tan grande, más grande que el sol, que las estrellas, que la creación, es inmenso. Todo eso es un átomo en comparación de la grandeza de Dios. Ahora se reduce a un pequeño bebé, chiquitico, y como vemos esta imagen, totalmente empequeñecido, limitado, no podía mover sus manos, no podía casi respirar, ni siquiera abrir los ojos porque no tenía espacio. Considerar a un Dios que es tan inmenso, tan grande, tan infinito, llegar a reducirse a tanta pequeñez, es algo muy grande que uno, como Luisa nos lo expresa, se queda uno estupefacto. Pero si nosotros entramos dentro de ese seno de la Madre Santísima y nos hacemos uno con ese niño Jesús y nos quedamos allí encerrados dentro de ese sagrario santísimo de nuestra purísima Madre, hiciéramos por lo menos un intento de hacerlo un tiempo de oración, quizás Dios nos permitiría experimentar eso que se siente de estar totalmente encerrado y sin poder respirar. En esta imagen uno puede pensar en lo que Jesús vive dentro de las almas que se encuentran totalmente en pecado o que no permiten que la gracia tenga ese movimiento continuo del bien. Así está Jesús, totalmente limitado, atrapado y sin poder respirar. Cada vez que nosotros estamos apartados de su voluntad,
Jesús no puede tener sus manos para obrar el bien a través de nosotros. En esta otra consideración hay algo muy bello, y es que el Señor nos dice cuánto te he amado. Y ese es el fruto de esta novena. Nosotros poder conocer el amor de Dios para tomarlo, hacerlo nuestro y podérselo regresar. Y nos pide que le demos nuestro corazón, que le entreguemos nuestra voluntad humana para que Él pueda transformar nuestra voluntad humana fusionada con la suya y podamos llegar a amar con un amor divino, un amor inmenso que Dios merece. Pero para eso el Señor nos pide, tienes que quitar todo aquello que no me deja respirar, para poderse mover y para poder respirar. Y nos está hablando de los apegos, nos habla de nuestro de gusto propio. Cada vez que nosotros hacemos aún las cosas santas con una satisfacción personal, es esto lo que le impide al Señor respirar perfectamente. Aquí les quiero compartir, haciendo anotación a este párrafo, un capítulo de los escritos de Luisa. Ya les digo la fecha, igual en el PowerPoint están las fechas al final para cuando se les envíe. El capítulo es muy hermoso, y entonces este capítulo es el del volumen 17 de julio 20 de 1925. Les voy a compartir un parrafito y ya luego entraremos en materia cuando tengamos la sección de los escritos de Luisa. Jesús dice: oh, en qué estrecheces dolorosísimas se encuentra mi gracia, y esto no solo en aquellos que abiertamente se dicen malos, sino también en aquellos que se dicen religiosos, almas piadosas, y muchas veces por cosas de nada, por cosas que no van con su gusto, por un capricho, por un vilísimo apego, o porque no encuentran la satisfacción desde la propia voluntad en las mismas cosas santas, mientras mi gracia es toda movimiento y vida para ellos, la vuelven inmóvil y se apegan a lo que va con sus inclinaciones, al capricho, a los apegos humanos y a todo aquello en donde sienten la satisfacción del propio yo. Así que en lugar de mi gracia, ponen el propio yo como vida y como ídolo propio. Esto significa, hermanos, que cualquier vilísimo apego que nosotros tengamos, sea a una persona, sea una cosa material, eso impide que la gracia corra y que la vida de Dios se desarrolle dentro de nosotros en su plenitud. Hay un capítulo que tengo en mente que siempre me ha ayudado mucho a meditar en esto de los apegos. Es por el volumen 6, donde habla sobre las partículas divinas y dice que cuando Dios crea al hombre, lo crea lleno de partículas divinas, pero a medida en que el hombre se va pegando a las cosas, a las personas, esas partículas divinas salen del alma y se crean unos vacíos de amor que solamente serán llenados en el purgatorio. Así que esta segunda hora nos debe llevar a nosotros a revisarnos para quitar todo aquello que está impidiendo que la gracia corra en nosotros. A veces puede ser un apego a un lugar,
esta mañana cuando meditaba hasta ahora pensaba, uno puede estar apegado a una silla porque siempre me siento en el mismo lugar en la iglesia y no me gusta que nadie me quite de ahí. Puedo estar apegado a un celular, a una red social, a una persona. Y esos apegos hacen mucho daño al alma, no permiten que Dios crezca. Y si crece, crece sofocado, ahí como caminando. Por eso Jesús le enseña a esta sierva de Dios que un signo para uno saber si lo que hace es voluntad de Dios es si tú eres capaz, sabiendo que la voluntad de Dios te dice, deja eso, de dejarlo. Pero si tú sientes como que no quieres y continúas, significa que hay un apego. Y si nosotros no trabajamos en los apegos, seremos purificados en el purgatorio. Por eso en esta novena Jesús nos está pidiendo quitar todo lo que no deja la unión con Dios. Puede ser la televisión. Muchas veces nosotros preferimos quedarnos una hora viendo una telenovela o un programa de radio en vez de tomar una hora de oración para hacer un rosario o una meditación de los escritos de Luisa o las Sagradas Escrituras o el Catecismo, y preferimos llenar nuestra alma de inmundicias. Fíjense que acá al final, cuando Luisa consideraba ese amor de Dios, ella sentía que era una pecadora. Y el corazón de Luisa, al considerar y sentir esa falta de respiración y de movilidad de Jesús en las almas, porque ella, al estar dentro de Dios, y nosotros también, al estar dentro de Jesús, con Jesús y en Jesús, un efecto es sentirnos pecadores, sentir en nosotros la inmovilidad de la gracia. Si estamos en gracia, pues la de nuestros hermanos que no la están. Y tomando nosotros ese dolor, y si también nos sentimos esas miserias, pues pedir perdón a Dios por todas las veces en que hemos atado a la gracia en nuestras almas. Luisa lloraba, lloraba, y esas lágrimas las unía con la Santísima Virgen María, y son las lágrimas que lavan, purifican las almas. Así que en este camino de la divina voluntad es un camino de humildad, es un camino de reconocimiento de nuestra nada. La divina voluntad y esta novena nos deben llevar al conocimiento de nuestras propias miserias, pero para verlas desde Dios, con los ojos de Dios, para poder nosotros, tomando esos defectos que vemos en nosotros, podamos al mismo tiempo compadecernos de los hermanos nuestros que también los poseen, y podamos pedir perdón por mí y por todos. Ese acto hermoso de oración de reparación hace que nuestro Señor se conmueva y llegue y toque con su gracia a muchas almas. Por eso, si tú eres madre y sientes dolor porque tus hijos se alejan de Dios o tu esposo no va a la Santa Misa, pues el considerar esta pasión interior de Jesús y el unirnos a Él nos va a ayudar a nosotros a ofrecer ese sufrimiento unido al niño Jesús, y junto con Él entrar dentro de las almas para quitar todos esos apegos al dinero, porque hoy en día la gente quiere más y más cosas materiales, y ustedes los ven. Hoy en día los jóvenes, los niños están apegados mucho a un celular. En el celular no pueden comer si no tienen un celular al lado para ver todo ahí, y están totalmente
alejados del mundo que los rodea, no reconocen el te amo de Dios en todas las personas y en las situaciones y en la creación, por estar inmersos en un aparato que los lleva y los saca de la vida interior para desbordarse hacia afuera. Por eso también hay que tener mucho cuidado en este camino de la divina voluntad, porque lo más importante es alimentar la vida interior a través de la oración y de los sacramentos, a través de nuestra unión con Cristo oculta en su corazón. Si Dios nos permite de alguna manera dar a conocer la divina voluntad a nuestros hermanos, ya sea por el Facebook, redes sociales o una charla, pues bendito sea Dios. Pero que eso no te lleve a descuidar tu tiempo de vida íntima con Jesús y de oración en unión con Él, así como Luisa, como la Santísima Virgen María. Entonces, hay que saber que una de las tentaciones más grandes que pone el demonio, y eso lo enseñan muchos santos como San Ignacio de Loyola, cuales recomiendo si algún día tiene la oportunidad de hacer sus ejercicios espirituales, que son espectaculares. Son ejercicios que ayudan mucho al discernimiento de espíritus para uno en este caminar, darse cuenta cuáles pueden ser esas tentaciones que nos apartan de la unión con Dios. Recordando que el demonio siempre, si tú estás en el camino de la divina voluntad y estás caminando, pues no te va a poner el pecado así tan de frente, porque si tú vives en gracia, pero sí te puede poner cosas santas que no son tan buenas. Por ejemplo, puede ser, no, mira, ve y evangeliza al de al lado, regálale este capítulo, o ponele en el Facebook, postea, pero te aparta de la oración íntima. Y entonces a la noche, cuando te vas a dormir, resulta que no leíste nada de los escritos de Luisa ni de las escrituras, ni tuviste un momento de rato a solas con Jesús, porque estabas en, entre comillas, una evangelización externa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la divina voluntad es una vida interior y hace que no es que cambiemos de estado de vida, sino de voluntad. No tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Si tú eres una ama de hogar, pues allí llamando a Jesús en todos tus actos. Cuando caminas, cuando barres, cuando cocinas, estás extendiendo el reino de Dios. Y puedes estar en una unión íntima con Jesús dentro del vientre de María, poniendo la intención de llegar a todos los corazones que están apegados a lo material, al mundo, a la vida misma. Si Dios nos llamara a morirnos y no nos queremos desprender de las cosas, pues ahí estamos haciendo el bien. Entonces, pues eso es muy importante como de dejar en claro. Al terminar siempre cada meditación, es muy recomendable que nosotros al leer esta novena pues hagamos una oración, y la vamos a hacer en este momento, y luego continuamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, un poquito más doctrinal. Vamos a orar para pedirle al Señor que venga el reino de la divina voluntad sobre toda la tierra, para que las almas, incluyéndonos nosotros, podamos dejar ese apego a la voluntad humana, todo aquello que nos impide amar a Dios y dejarnos amar. Y vamos a orar también por el Santo Padre. Las intenciones del Papa deben ser nuestras intenciones. Por eso mensualmente se publica lo que Él quiere que oremos, y debemos unirnos a lo que la Iglesia nos enseña. Porque uniéndonos a lo que dice el Papa, nos estamos uniendo a la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahora vamos a leer lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta parte tan hermosa del numeral de la encarnación. Estos numerales el Catecismo, ayer vimos que Jesús se encarnó para salvarnos y leímos una hermosa frase de un padre de la Iglesia que nos hablaba de cómo el hombre, al estar totalmente desordenado en sus potencias, pues Jesús viene a la tierra para salvarnos. Y entonces hoy nos dice el Catecismo que este es el numeral 458. Entonces, dice así: el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Entonces, acá viene un segundo punto de por qué Jesús se encarnó y nos complementa de una manera muy hermosa esta novena de Navidad, y lo vimos. El propósito por el cual Jesús desciende a la tierra es para que nosotros contemplemos cuánto nos ama Dios. Esto debe bajar al corazón para hacerse vida y para que nosotros respondamos a Dios amándolo. Por eso cuando uno penetra cada numeral del Catecismo con una meditación amorosa en la cual yo hago mía, la mastico y saboreo y oro con el Catecismo, entonces esa verdad que Dios está alimentando en mi intelecto ha de producir en mí un fruto y ha de ser el amor. Aquí en estas dos imágenes, pues a veces algunas personas son muy visuales, otros son más auditivos, pero las imágenes ayudan a nosotros internalizar ese amor de Dios, y son imágenes que nosotros podemos reproducir en nuestro interior con nuestra imaginación, que es una potencia del alma. Definitivamente el amor de Dios es tan grande, y si uno de verdad pudiera tener ese entendimiento, pedirle a Dios esa gracia de poder entender cuánto me ha amado, pero de verdad vivirlo, entonces nos pasaría lo mismo que a Luisa. Nos moriríamos por darlo a conocer a otras personas, y para desbordar ese amor en las almas, nuestra vida sería un continuo sacrificio como el de Él. Una de las frases de las Sagradas Escrituras que ha escogido el Catecismo para meditar acerca de ese amor de Dios es la de el apóstol San Juan, del capítulo 3 del versículo 16, y dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Imaginémonos ese tanto de Dios, de llegar a despojarse para darnos a su Hijo, para que nosotros aquí en la tierra
lo despedazáramos, lo abofeteáramos, lo matáramos. Y sin embargo, el Padre dice, yo te voy a dar la vida eterna. Porque Jesús le dijo, Padre, no tomes en cuenta sus pecados, mírame a mí, que ya no parezco un hombre sino un gusano. Y así como vemos esta imagen de Jesús ofreciéndole a este paralítico sus manos para ayudarse a levantar, así Dios quiere con nosotros levantarnos del pecado, sacarnos de ese tugurio de nuestra voluntad humana. Quiere abrazarnos y llevarnos al seno del Padre Celestial para, junto con el Padre, gozar de todos esos bienes que Dios ha destinado al crear al hombre. Darnos su propia vida, su misma vida divina. Retomando este capítulo que les leí ahora del volumen 17, acerca de lo que siente Dios cuando estamos apegados, les quiero compartir. Vamos a leer ya este capítulo y vamos a profundizar estas frases de la escritura. Aquí antes de eso, pues, como un poquito catequético, me gusta tomar una frase de un padre de la iglesia, porque las palabras de ellos tienen vida y tienen mucho peso en nuestra iglesia. San Atanasio de Alejandría, pues él defendió la encarnación de Cristo. En los primeros siglos fue muy atacada, y él dice acerca de este misterio de la encarnación, dice: en el seno de la Virgen se construyó un templo, es decir, su cuerpo, y lo hizo su propio instrumento, en el que había de darse a conocer y habitar. De este modo, habiendo tomado un cuerpo semejante al de cualquiera de nosotros, ya que todos estaban sujetos a la corrupción de la muerte, lo entregó a la muerte por todos, ofreciéndolo al Padre con un amor sin límites. Fíjense de algo. Casi siempre todos los santos, los padres de la iglesia, en lo que dicen, hacen aparecer el amor de Dios. Y aquí San Atanasio nos dice que Dios se ofreció con un amor sin límites. El amor de Dios es tan grande, y nosotros sí podemos decir, sí, es que Dios es amor, Dios me ama, pero se queda a veces solamente en un concepto mental y no baja al corazón. Así que, hermanos, si nosotros todavía no vibramos por el amor de Dios, y como que estas verdades que escuchamos, sí, qué bonita la charla, pero de verdad no me tocan interiormente y no producen en mi vida un cambio de querer amar a Dios como de verdad merece ser amado, entonces ahí hay un apego que no permite a la gracia caminar y moverse. Eso es muy importante de considerar. Estos capítulos, para que ustedes en sus casas los mediten, del volumen 17 de julio 20 de 1925 y julio 17 de diciembre 24 de 1924, van a profundizar mucho esta hora de la Navidad. Y entonces vamos a meditar ya de los escritos de Luisa, este capítulo que les traje preparado del volumen 17 de diciembre 24 de 1924. Entonces dice así: mientras me encontraba en este estado, me he sentido fuera de mí misma, dentro de una luz purísima, y en esta luz descubría a la Reina Mamá y al pequeño niño Jesús en su seno virginal. ¡Oh Dios! ¿En qué estado tan doloroso se encontraba mi amable niñito? Su pequeña humanidad estaba inmovilizada. Estaba con los piececitos y las manitas inmóviles, sin el más pequeño movimiento. No había espacio ni para poder abrir los ojos, ni para poder libremente respirar.
Era tanta la inmovilidad que parecía muerto mientras estaba vivo. Y pensaba entre mí, ¿quién sabe cuánto sufre mi Jesús en este estado? Y la querida mamá, al ver en su propio seno tan inmovilizado al niño Jesús, ha dicho. Vamos a meditar este párrafo. Fíjense que Luisa dice acá que se encontraba fuera de sí misma. Ella siempre que iba a orar, entraba dentro de sí misma y se ponía ante la presencia de la Trinidad y veía siempre una luz. De eso hablamos el día de ayer. Y en un taller que se habló sobre los giros del alma, cómo giraba Luisa, pues ella siempre se ponía en una presencia y veía su alma como una niña y veía siempre una luz. Pero en esa luz estaba la Virgen María y el niño Jesús en el seno de la Virgen, lo que significa que nosotros, siempre que vayamos a hacer oración, debemos invocar a la Santísima Virgen María y pedirle que nos dé su corazón para que nosotros podamos vivir junto con ella este misterio de la encarnación. Entonces ella visualizaba al niño Jesús dentro del vientre de la Virgen y veía a Jesús, como vemos estas imágenes, totalmente inmóvil. Tenía los pies y las manos inmóviles, no podía moverse. Y era tan grande esa inmovilidad que ni siquiera los ojos los podía abrir, ni tampoco podía respirar con libertad. Se sentía como muerto mientras estaba vivo. Esa es la imagen de las almas cuando tienen inmóvil la gracia y no dejan que corra en su movimiento. Y es una pasión que Jesús está sufriendo continuamente. También cuando se le aborta, ¿no? Porque imagínense cuántos abortos se están dando actualmente, que vienen y matan a los bebés. Hablamos no solamente de los abortos humanos, que Jesús está atrapado ahí sin poderse morir y lo matan. Pero si hablamos de los abortos divinos, que son cuántos actos humanos nuestros, como caminar, respirar, mirar, están llamados para que venga Jesús a depositar su vida en mi acto a través de su voluntad, para que mi acto pueda venir Jesús a respirar, a caminar y que sea un acto hecho en su voluntad. ¿Y cuántos actos están inmóviles? Jesús no puede respirar, no puede vivir en tu acto porque está lleno de tu voluntad humana o de un apego y Jesús no puede existir allí. Así que los abortos humanos, sí, muere un niño cada segundo o cada minuto en el mundo, pero dígame cuántas vidas divinas, es decir, cuántas vidas de Dios que quiere reproducirse en cada acto tuyo está como muerta, inmóvil. Son como abortos divinos. Vidas que Dios quiso depositar en cada acto tuyo para que se extendiera ese reino de Dios y para que en ti se produciera su vida divina. Y está la gracia inmóvil. ¿Cuántas veces Jesús quiere hacer el bien a través de ti? Dar una palabra a alguien, una mirada de amor a una persona, y no puede porque estás distraído en otras cosas. Así que el mundo espiritual en que estamos interiormente, hay una pasión interior
que no es conocida, y es esa pasión interior de Jesús al ver la inmovilidad de su gracia, que no puede caminar en las almas, no puede ser escuchado, no puede depositar este reino de la divina voluntad, aún como lo dice él, en religiosos y personas santas, porque están llenas de sí mismas o están llenas de devociones. Y viene Jesús a decirle, mira, escúchame, por lo menos lee las sagradas escrituras, pero no, ahí vamos llenándonos de lo que el Facebook dice, Wikipedia, las noticias, y a Dios no lo escuchamos. Nos llenamos de cosas que no son del cielo, sino de cosas del mundo. Ahora miren lo que nos dice Jesús. Ahora mientras esto pensaba, mi pequeño niño sollozando me ha dicho, hija mía, las penas que sufrí en este seno virginal de mi mamá son incalculables a la mente humana. Pero ¿sabes tú cuál fue la primera pena que sufrí desde el primer instante de mi concepción y que me duró toda la vida? La pena de la muerte. Mi divinidad descendía del cielo plenamente feliz, intangible de cualquier pena y de cualquier muerte. Y cuando vi a mi pequeña humanidad sujeta a la muerte y a las penas por amor a las criaturas, sentí tan a lo vivo la pena de la muerte, que por pura pena habría muerto de verdad si la potencia de mi divinidad no me hubiera sostenido con un prodigio, haciéndome sentir la pena de la muerte y la continuación de la vida. Así que para mí fue siempre muerte. Sentía la muerte del pecado, la muerte del bien en las criaturas y también su muerte natural. Esta es una de las pasiones de Jesús en el vientre de la Virgen. Y son penas, como lo dice aquí, que no podemos calcular a nuestra mente humana. Si una mamá sufre porque su hijo es grosero, o porque está apartado de Dios, o porque su esposo no quiere nada de la vida espiritual, eso es nada, es una pena, es una espina que Dios te regala y te participa para que tú comprendas ese dolor a la infinita potencia en Dios. Las penas de Dios son tan grandes, tan infinitas, que toda la vida desde que se encarnó tuvo que venir a reparar y a rehacer todo el daño que ha producido el pecado. Pero aquí nos comparte Jesús una pena de él, y es la pena de la muerte. Como lo dice él, la divinidad descendía del cielo felizmente. Dios en el cielo estaba feliz, gozando de todas sus alegrías infinitas. No tenía que sufrir para nada. Pero ¿qué pasó? Se redujo a la condición de esclavo y se encarna para, en el momento en que se encarna, empezar a sufrir penas de muerte. Sujetó su humanidad a la muerte y sintió dentro de sí la muerte de cada uno de nosotros, porque Dios ya vivió lo que tú vas a sentir cuando mueras, y eso reprodúcelo en todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Y dice que ese morir lo sintió tan vivo dentro de sí, que si la divinidad no le hubiera ayudado, él hubiera muerto de verdad. Y sintió 3 muertes. Primero, esa muerte que produce el pecado. Estaba esta mañana pensando, ¿no? Cuando una persona comete un pecado mortal, los pecados mortales son aquellos que van contra los 10 mandamientos de la ley de Dios, y para que sea algo, un pecado mortal, tiene que haber pleno consentimiento, o sea, lo quiere hacer, tiene que tener materia grave, es decir, que atente contra alguno de los 10 mandamientos de la de Dios, y también conciencia de que es pecado. Cuando una persona comete un pecado, inmediatamente Jesús queda muerto en el alma.
y hay una crucifixión. Entonces aquí dice él que cuando él siente al oído esa muerte, esa pena de la muerte, debe ser algo muy grande. Uno no se cansa de imaginar cada vez que alguien cae, dice, sí, no, bueno, yo caí en el pecado, pero bueno, ahí voy y me confieso. Pero es que no consideramos el dolor que le causaste a Dios, que lo mataste, lo matamos, lo apuñalamos, lo crucificamos. Y sí, no, pero no importa. Yo me confieso, claro, Dios perdona. Pero ahí uno, si ama a Dios, dice, oiga, yo no le quiero dar ese dolor a Jesús, no lo quiero ver llorar, no quiero matarlo. Y esas muertes que Él experimenta cada instante, por cada vez que nosotros hacemos también nuestra voluntad humana, es una muerte al bien. Esa es otra muerte que Él siente. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer el bien a través de ti? Te pone en el corazón que le ayudes a alguien. A lo mejor dan un vaso de agua, una limosna, una ayuda, y tú dentro de ti matas esa inspiración porque dices, no, esa persona no trabaja, esa persona no lo necesita, y te quedas tranquilito, pero después vas y te gastas tu dinero en algo innecesario, pues diste muerte al bien. Igual Dios se puede coger a otra persona, se servirá de ella para ir a hacer el bien, pero muchas veces Dios tiene muchas cosas que regalar a los demás y tú eres un instrumento para hacer el bien, pero no dejas que corra esa gracia a través de ti para que seas un instrumento de bien a los demás. Muchas veces Dios regala un pensamiento, una inspiración, y nosotros no escuchamos esa voz, matamos el bien, no dejamos que corra. Y también pues las muertes naturales, ¿no?, de las cuales les hablaba ahora. Es una realidad la muerte del aborto. Son de los crímenes más graves, es el más grave que existe porque tristemente es legalizado. Y el otro día yo leía como muchos productos del mercado son hechos con embriones abortados. Hasta se atreven a vender los órganos de los niños para sacar jabones y cremas. Y si nomás busquen en el internet y van a encontrar un montón de compañías que utilizan la placenta de los niños abortados. Eso es asquerosamente demoníaco. Ahora la muerte de tantas personas que la eutanasia. No, ya eso lo legalizan como lo más normal. El otro día, aquí como una anécdota, me contaba un amigo que su hermana trabaja en un hospital y el señor que está en la cama pues ya no tenía para pagar más el seguro del hospital, y la doctora le dijo a ella, a la muchacha que es una enfermera, le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no le des más de comer, no le des agua y déjale que ya se muera. Y él se quedó y le dijo, y haga lo que yo diga o si no se queda sin licencia de trabajo. Y entró esta mujer en un conflicto interior que gracias a Dios estaba ahí la esposa que escuchó, y ella le dijo, mira, tú dale de comer así, yo te explico, pero ni aparezco por ahí, porque si no aquí pierdo mi trabajo. Y después se enteró que era porque ya el seguro no iba a pagar más por esa persona. Y así infinidad de cosas que se dan en los hospitales, de injusticias, muertes entre comillas naturales, pero la verdad es que son asesinatos camuflados. Sí, acá nos dice Norma que Nestlé tiene demanda sobre esto. Impresionante, uno come, y hay muchas otras más compañías, he leído. No tengo aquí los nombres, pero si pudieran mirar en el internet. Bueno, continúa el capítulo. Qué duro desgarro fue para mí toda mi vida. Yo que contenía la vida y él era el dueño absoluto de la vida misma,
debía sujetarme a la pena de la muerte. ¿No ves a mi pequeña humanidad inmóvil y moribunda en el seno de mi querida madre? ¿Y no la sientes en ti misma cómo es dura y desgarradora la pena de sentirse morir y no morir? Hija mía, es tu vivir en mi voluntad lo que te hace partícipe de la continua muerte de mi humanidad. Entonces me he pasado casi toda la mañana junto a mi Jesús en el seno de mi mamá, y lo veía, que mientras estaba en acto de morir, volvía a tomar vida para abandonarse de nuevo a morir. Qué pena ver en ese estado al niño Jesús. Después de esto, en la noche estaba pensando en el acto cuando el dulce niñito salió del seno materno para nacer en medio de nosotros. Mi pobre mente se perdía en un misterio tan profundo y todo de amor. Aquí hay otra frase que, si uno la profundiza y la ancla en el corazón, de verdad que eso que dice: qué duro desgarro fue para mí toda mi vida, que fue toda la vida de Jesús, muriendo y resucitando, era una muerte continua, pero todavía sigue Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. También las comuniones sacrílegas, cuando las almas comulgan el pecado mortal, matan a Jesús. Por eso dice: quien come mi cuerpo indignamente, come su propia condenación. Jesús está continuamente a merced de nosotros como un corderito. Está en ti y en mí el darle vida o el matar. Uno dice: ay, no, yo no quiero. Obviamente que no queremos, pero hay que tener esa atención continua. Si estamos caminando, por lo menos si en nuestra vida no hay pecado grave, así mortal, pues no podemos desperdiciar esas gracias, esas inspiraciones que Dios nos da cuando Él quiere a través de nosotros servirse para hacer el bien. Y no tiene que ser que yo salga a predicar o salga pues para afuera, sino ahí en tu misma casa. El hacer bien las cosas que tienes que hacer. Si tú vives solo y no tienes con quién hablar, o solo tienes a tu marido, pues el hacer bien tus deberes, por amor a Jesús. Estás dando y resucitando a Jesús en las almas, y pones la intención que en tu esposo estás sirviendo a Jesús en todos los esposos del mundo. Entonces estás llevando el bien, porque siempre que vayamos a orar tenemos que hacerlo con la conciencia de que dentro de mí llevo la humanidad, no solamente mi esposito y mi hijito, es todos los hombres y todos los hijos del mundo que también son mis hijos. Ese es el verdadero amor divino. No solamente mi niñita y mi hijita y mi papito y mi mamita. Todas las almas han de ser como nuestros hijos, porque si Jesús vive en mí, yo he de amar como Jesús ama. Fíjense que Luisa dice aquí que ella experimentaba en su humanidad esas muertes. Jesús le participaba esa pasión. Y puede ser muy posible que a veces Dios, queriendo venirse a desfogar en nuestra humanidad, nos quiera participar esa pasión. Y nada raro que un día te levantas con ganas de hacer nada, que no quieres ni levantar un dedo, con un deseo de estar ahí en la cama, sin ganas de cumplir tus deberes, y el Señor está viniendo en ti, en tu humanidad, a participarse estados de ánimo, de depresión, simplemente para que tú ofrezcas y lo unas a Él, y en ese ofrecimiento tú estés ayudando a muchas almas que en esa depresión se van a ir a suicidar. Conozco casos de jóvenes que se han suicidado por una depresión, y sus madres quedan vueltas nada por años, difícil que se recuperen. Y a veces que estamos
en un estado de ánimo que Dios, como les digo, no lo puede estar participando, pues no es para que nos detengamos a pensar, ay, pero ¿por qué estoy así? No, ofrécelo, únelo a esas muertes de Jesús y piensa en cuántas almas están agonizando también físicamente en la muerte natural y no hay nadie que les lleve socorro. Por eso en ese capítulo de la pesca diaria de almas de los escritos de Elisa, él dice que a la hora de la muerte, cuando hay una muerte trágica de un cataclismo o algo fuerte, pues es cuando Dios más pesca almas para el cielo, porque no le da tiempo al demonio de tentarlas. Pero nosotros debemos dar mucho por los moribundos, por las personas que están agonizando. Primero, porque están en ese momento de ese juicio, se presenta el mal espíritu, el demonio, a tentar al alma para que pierda la esperanza y necesitan auxilios para pasar a la otra vida. Y segundo, porque también Jesús está viviendo esa pasión interior en esa alma, está muriendo real y verdaderamente. Y Él lo dice aquí, que eso para Él es un desgarro de toda la vida, de estar sintiendo las muertes de cada alma, pasada, presente y futura. Así que esta novena nos lleve durante el día, ojalá podamos estar dentro del vientre de la Virgen. Pidámosle a Dios esa gracia, que nosotros podamos vivir junto con Jesús esa pasión dentro del vientre de la Virgen, que nos permita experimentar esas muertes también para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero sabiendo que a través de eso trae mucho bien para la salvación de las almas. Sería muy aconsejable que cuando meditáramos esta novena, que son 9 horas, se pueda hacer un rosario de 9 misterios. Una invitación es a meditar esta novena, ojalá un año. Una vez un sacerdote decía, les propongo que esta novena la meditemos, es tan profunda, pues por un año entero, y la verdad lo hice. Estoy terminando la novena ahora en diciembre, la empecé hace un año, y es impresionante el fruto. Uno siente que es nada, por eso uno quiere como, ay bueno, Luisa aquí se queda 9 horas, pero es que es tan cortico. Entonces va uno y busca capítulos, mira el catecismo. Es impresionante el fruto de esta novena. El otro capítulo, les recomendaría que lo leyeran en sus casas, es sobre la inmovilidad de la gracia y es de el otro. El volumen 17 de julio 20 de 1925 es hermosísimo y tiene mucho que aportar a esta segunda hora de la Navidad. Bueno, para terminar vamos a tomar consejo de lo que nos dice nuestro Santo Padre Francisco. En algunas de sus catequesis él nos dice que para vivir esta Navidad, porque estamos en esta preparación de la Navidad, pues meditemos en la pobreza de Dios, que se despojó de sí mismo tomando la naturaleza de esclavo. Al inicio hablábamos de los apegos. Sería una oportunidad para nosotros analizar de qué debo desprenderme, si es algo material, incluso hablamos de las cosas materiales. Si tú tienes ropa que nunca te pones y que está en buen estado, pues regálasela a alguien. Si has ganado dinero, pues da una buena limosna a la iglesia, una obra que tú conozcas. No todo tiene que ser para el regalo para tus hijas, para tus hijos, que esos regalos a veces están tan caros y a Dios le damos la miseria de las miserias. Entonces, pues miren la foto aquí del Padre, Santo Padre, contemplando esa pobreza del niño Jesús. Se despojó Dios mismo de sus riquezas materiales, riquezas divinas, y se redujo a un esclavo. Por eso Dios, como dice el Santo Padre, esta es la verdadera Navidad, la fiesta de la pobreza de Dios, que se despojó de sí mismo, tomando la naturaleza de esclavo, de Dios que sirve en la mesa, de Dios que se esconde
a los intelectuales y sabios y que se revela a los pequeños, sencillos y pobres. Así que esta Navidad, hermanos, pues que como dice Jesús, siempre es Navidad, porque Dios quiere siempre renacer en nosotros. Pidámosle la gracia a nuestro Señor, que nos dé esa pobreza de corazón, que podamos desprendernos de todos esos apegos que no permiten que Jesús respire en nosotros y que no permite que el bien se haga a través de nuestra humanidad hacia nuestros hermanos. Que hagamos una Navidad como la que quiere Jesús que vivamos, una Navidad en una pobreza espiritual, que seamos generosos con los pobres. De verdad, hay mucha gente que uno conoce en el camino que incluso humanamente no tiene para comer. Y si hablamos espiritualmente, ¿cuántas almas del purgatorio? No hay nadie que les mande a celebrar una santa misa y esas pobres almas están quemándose allá en el purgatorio y nadie se acuerda de ellas. Eso puede ser una hermosa obra de caridad, mandar a celebrar unas misas gregorianas, que son 30 misas, por algún difunto de tu familia que haya fallecido y que nadie ora por él. Murió tu mamá, tu papá, un familiar. Oye, un acto de caridad es mandar a hacer unas misas gregorianas. Y que ese estupendio, sabes que es para la iglesia, estás ayudando a una obra de la iglesia, a un sacerdote. Y que al mismo tiempo estás sacando un alma del purgatorio. Porque Jesús vive en esa alma, está encerrado en esa alma en el purgatorio, y Jesús también está sufriendo una muerte allí. Entonces, esa es la invitación a través de esta novena de Navidad. Y bueno, si tienen algún aporte, algo que quieran preguntar, este es el espacio para la meditación. Voy a parar aquí la grabación para que no. Y ahorita sigo con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.